Hola aprendientes, estamos en un nuevo vídeo de la serie de Lógica y Matemática Discreta. Esta vez vamos a ver el mapa mental de lógica de proposiciones. Entonces mi pregunta es, ¿sabéis lo que es un mapa mental? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No lo sabéis? ¿Cómo es posible? ¡Ah, no lo sabéis! ¡Bah! Pero pronto lo vais a saber. Un mapa mental es un conjunto de conceptos y unas relaciones entre esos conceptos. Hay muchas maneras de hacer un mapa mental, pero la que hago yo tiene dos restricciones. Una, que cuando el mapa se lea de arriba a abajo, sea orden decreciente de abstracción. Y dos, cuando se lea de izquierda a derecha, sea orden de presentación. El mapa va a estar basado en el material del curso, de acuerdo a los apuntes que os hemos dado. En el nodo de arriba, de más arriba, dado el criterio de abstracción descendente, tendremos lógica proposicional. En el material hay un primer capítulo, hay una primera sección donde se habla de la importancia de la lógica proposicional. En un nivel abstracto hablamos de las destrezas de razonamiento, porque, bueno, en su momento vimos que el tema central de la lógica es el razonamiento correcto. Entonces estamos hablando de destrezas de alto nivel asociadas al razonamiento. Aquí tenemos pensamiento crítico, detección de falacias, aplicación del método científico, por supuesto abstracción, rigor intelectual. Después de eso pasamos a las aplicaciones. Y aquí, bueno, fue una pregunta, un problema que dejé para los alumnos. Y ahí hablamos pues de inteligencia artificial, de pruebas automáticas de programas, de sistemas expertos, de razonamiento automático. Una vez visto eso, ya pasamos a lo que es la lógica más concreta, las secciones más concretas de la lógica, que son básicamente tres: sintaxis, semántica y estructuras deductivas. Bien, entonces en sintaxis empezamos por la formalización del lenguaje natural. Es decir, cómo pasar del lenguaje natural a fórmulas proposicionales. Recuerdo que estamos haciendo lógica formal. Entonces, la formalización es un proceso que desprovee de significado al lenguaje natural, en un primer estadio al menos, y únicamente mira la estructura interna del lenguaje natural para, a partir de esa estructura interna, producir las fórmulas. Entonces, hablamos de enunciados. ¿De acuerdo? Hablamos de enunciados simples, que son aquellos que tienen un verbo principal y que no tienen otros enunciados simples dentro de ellos. Luego hablamos de enunciados compuestos, que básicamente son enunciados simples que están unidos por palabras especiales, que son las conjunciones. En su momento vimos la clasificación de enunciados en términos de oraciones coordinantes y oraciones subordinantes. Vimos toda la clasificación y elegimos de esa clasificación las oraciones que son más importantes para la lógica, que básicamente eran las declarativas. Luego, más finamente, las subordinantes, pues teníamos las silativas, las consecutivas, etc. Bien, después de eso fuimos a fórmulas. De acuerdo, ya hemos formalizado el lenguaje natural, eso nos da unas fórmulas, pero ahora hay que hacer una serie de trabajo. Primero hablamos del alfabeto, que son los símbolos que entran dentro de esas fórmulas proposicionales, y hablamos de las variables proposicionales, los conectivos, que pueden ser unarios y binarios. Unarios solamente hay uno, la negación, constantes lógicas y paréntesis. Luego hablamos de las reglas de formación, que eran tres: las constantes lógicas y las variables proposicionales siempre son fórmulas proposicionales, y luego la negación de fórmulas proposicionales es también una fórmula, y la unión de dos fórmulas proposicionales mediante un conectivo binario también es fórmula proposicional. A partir de ahí seguimos con el convenio de precedencia, que lo que hace es simplificar los paréntesis, porque si no las fórmulas son demasiado farragosas, demasiado difíciles de leer. A partir de ahí definimos lo que es el conectivo principal, que está claramente asociado a las reglas de formación. Y por último
vimos una estructura de datos que es el árbol estructural, que también tiene estructura recursiva. Bien, de la sintaxis pasamos a la semántica, ¿de acuerdo? Lo primero que vimos en semántica fue la asignación de valores de verdad. Antes, para la parte de formalización, nos habíamos olvidado de si eran ciertos o no los enunciados. Lo único que pedíamos era que se pudiese determinar su valor de verdad. Es lo que pedíamos con los enunciados. Y ahora vamos a ir a la parte de semántica, es decir, de significado. Entonces, empezamos con el concepto de valoración, que es una asignación de valores de verdad que son 1 y 0 en la lógica que estamos haciendo, una lógica clásica aristotélica. Una asignación de valores de verdad, 1 y 0, a variables proposicionales únicamente. Luego, a través de las tablas de verdad, llegamos a los valores veritativos de una fórmula. Y entonces hablábamos de que cuando una valoración hace cierta una fórmula, hablamos de un modelo, y cuando no, hablamos de un no modelo. Luego vino una clasificación de las fórmulas según la cantidad de modelos. Si tiene todo modelos, hablamos de tautologías. Si no tiene ningún modelo, hablamos de contradicción. Y si tiene algunos modelos y algunos no modelos, hablamos de contingencias. Y luego, según la existencia de modelos, pues hablamos de satisfactibles y no satisfactibles. Vimos unas relaciones entre todas estas clasificaciones. Es el teorema 1.4.15 que dice: si una fórmula es tautología, entonces es satisfactible. Eso es normal porque todas las valoraciones son modelos, entonces satisfactible es con que haya una al menos, y es muy fácil ver que esto es así. Una fórmula es contradicción sí, solo sí, no satisfactible, esos dos términos son equivalentes, y una fórmula es tautología sí, solo sí, su negación es contradicción, que esto es también bastante sencillo de ver. Bien, luego fuimos a equivalencias lógicas, que son básicamente cuando tienes dos fórmulas y tienen exactamente los mismos modelos. Entonces, bueno, hay un resultado aquí, el 1.4.17, que nos dice unas cuantas propiedades muy sencillas de las equivalencias lógicas. Básicamente viene a decir que se pueden clasificar las fórmulas en función de sus modelos. Entonces, todas las fórmulas que tengan el mismo modelo se van a pensar como la misma fórmula, ¿no? Y esto es lo que dice el teorema 1.4.17, que no lo hemos probado en clase. Lo que sí hemos probado es el 1.4.19, una fórmula es tautología sí, solo sí es equivalente a la constante t, y una fórmula es contradicción sí, solo sí es equivalente a la constante falso. Aquí el 1.4.20 es otro resultado que hemos visto en clase también. F sí, solo sí, G es equivalente a t solamente sí y solo sí a la vez. F y G tienen los mismos modelos. Esto es bastante sencillo de ver en base a la tabla de verdad del bin condicional. Luego, F implica G es una tautología. Sí, solo sí, todo modelo de F lo es de G. Esto es, de hecho, un problema que me han dado como una tarea. Y F implica G es equivalente a la constante cierto, sí, solo sí, toda valoración que no es modelo de G tampoco es de F. Este teorema va a salir después, va a ser importante después en estructuras deductivas. Y por último tenemos un resultado bastante bonito, el teorema de reemplazamiento, que me dice que si tengo una fórmula F y cojo una subfórmula suya G y la sustituyo por otra H, de tal manera que G y H son equivalentes, entonces la nueva fórmula, la que tiene ahora la H, es equivalente lógicamente a F, es decir, van a tener los dos los mismos modelos. Esto lo pregunté en clase y hubo alumnos que se dieron cuenta de cómo iba la prueba. La prueba es un poco complicada, pero pedí una idea intuitiva y varios alumnos dijeron, dado que usamos árboles estructurales para calcular valores de verdad, si sustituyo una subfórmula que está dada por un subaárbol en el árbol total de F por otra que tiene el mismo modelo, la nueva fórmula va a ser claramente equivalente desde un punto de vista lógico a F. Vamos a ver equivalencias lógicas importantes. Estas son unas leyes muy obvias, muy razonables, muy de sentido común. Las vimos en clase. Leyes, por ejemplo, leyes conmutativas. F o G tienen los mismos modelos que G o F. O ley del complementario, F o no F es equivalente a T.
las leyes de acotación, las leyes de absorción, las leyes de Morgan, que son muy importantes y las vamos a usar bastante en estructuras deductivas, y por último las relaciones entre conectivos, que son esenciales, ¿de acuerdo? Especialmente para lo que viene a continuación, el tabló. Después de fórmula pasamos a conjuntos de fórmulas y básicamente generalizamos todo lo anterior para conjuntos de fórmulas. Ahora, si tengo un conjunto de fórmulas, digo que es satisfactible cuando existe una valoración que satisface a todas las fórmulas. Y no será satisfactible cuando no haya cuando ninguna valoración satisfaga al mismo tiempo a todas las fórmulas. A continuación, pasamos al tabló semántico, que es un método automático para esencialmente saber si un conjunto de fórmulas es satisfactible o no. Entonces me hace falta unas definiciones previas. Aquí están. Lo primero es que el tabló necesita que todas las fórmulas se escriban en términos conjuntivos, disyuntivos y de negación. Y hay un teorema que hemos visto en clase que nos afirma exactamente eso. Luego las fórmulas se clasifican en desarrollables. ¿Vale? Una fórmula no desarrollable es un literal o una constante lógica. El resto son desarrollables. Y luego pues hay una serie de fórmulas como la doble negación, que se llaman simplificables. Luego están las fórmulas cuyo conectivo principal es la disyunción, y luego están las fórmulas conjuntivas cuyo conectivo principal es la conjunción. Los árboles van a tener ramas cerradas y abiertas. ¿Cuándo tiene una rama cerrada? Cuando desde un nodo hasta la raíz vemos el único camino que va hasta la raíz y nos encontramos con un literal y su negación, algo así como P y no P, ¿de acuerdo? Si no nos encontramos esto, decimos que la rama es abierta. Y un árbol es cerrado si todas sus ramas son abiertas, y es abierto si tiene alguna rama abierta. Y este es el algoritmo del tabló. Nos dan un conjunto de fórmulas. Vamos a ampliar esto un poco. Nos dan un conjunto de fórmulas y lo primero que hacemos es ponerla de manera conjuntiva una debajo de la otra. A continuación, mientras el tabló no esté cerrado y existan fórmulas desarrollables, aplicamos repetidamente los siguientes pasos. Elegimos una fórmula f en una rama abierta y desarrollamos f según las reglas que están aquí, que son las fórmulas simplificables, las fórmulas de tipo conjuntivo y las fórmulas de tipo disyuntivo. Estas reglas, os las tenéis que meter en el cuerpo, meter en la sangre, en la cabeza. Estas reglas, no se puede hacer un tablón en un examen sin sabérselas. Vale, marcamos la fórmula f como desarrollada y después comprobamos si al desarrollar esa fórmula hay ramas cerradas y las marcamos cuando sea así. Esas ramas ya no se van a extender más, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver caracterizaciones y resultados relativos al árbol semántico, al tabló. Si un conjunto de fórmulas es insatisfactible, entonces esto es condición necesaria y suficiente, es decir, si solo sí, el tabló es cerrado. Este es un resultado muy potente. Cada rama abierta que encuentre en el tabló me va a dar un modelo de phi. Y estos modelos se obtienen yendo desde la rama, desde la hoja terminal hasta la raíz, apuntando los literales que me encuentro. Cuando nos encuentre negados, me encuentre variables proposicionales negadas, a esa variable le asigno el valor 0 y si me la encuentro sin negar, le asigno el valor 1. En un tabló abierto están todos los modelos posibles. Cada modelo aparece al menos en una rama abierta, pero es posible que se repitan los modelos. Es posible que un modelo aparezca en más de una rama. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema 1.6.10, a partir de lo anterior, dice cosas muy lógicas. Dice que f es una contradicción si solo si su tabló es cerrado, porque f contradicción y f insatisfactible son equivalentes, como vimos anteriormente. F es una tautología si solo si el tabló de no f es cerrado. ¿Vale? Y por fin A es equivalente a B si solo si el tabló de la negación de A bicondicional B es cerrado. Esto me está dando todas las posibilidades algorítmicas que tiene el tabló. O sea que, por ejemplo, en el último caso me está diciendo que el tabló sirve para determinar si dos fórmulas son equivalentes o no. Y vamos a las estructuras deductivas o a inferencia lógica, que es otro nombre. Bien, empezamos con las estructuras deductivas. Una estructura deductiva está formada por un conjunto de premisas
y una conclusión. Y se dice que una estructura deductiva es correcta si todo modelo de las premisas lo es de la conclusión. Cuando una estructura deductiva no es correcta, significa que existe un modelo de las premisas que no lo es de la conclusión, y eso se llama falacia. Y para probar que una estructura deductiva es incorrecta, necesito exhibir, poner sobre la mesa un contraejemplo, que va a ser eso: una valoración que me hace cierta las premisas, pero no me hace cierta la conclusión. Aquí hay una caracterización que es bastante importante. Me dice que una estructura deductiva es correcta si, solo si, el conjunto de fórmulas formado por las premisas más la negación de la conclusión es insatisfactible. Esto es una buena noticia porque me lo va a conectar con el tabló. Si ahora hago el tabló de este último conjunto de fórmulas, el de las premisas más la negación de la conclusión, y el tabló me sale cerrado, entonces sabré que la estructura deductiva es correcta. Otra manera de verlo es que si añado la negación de la conclusión a las premisas, todo ello junto debería ser un conjunto insatisfactible, y por tanto toda esa deducción me va a dar la constante falso, y esa deducción va a ser correcta. Vale, la idea es que voy a pasar de las premisas a la conclusión a través de una serie de razonamientos que voy a llamar razonamientos correctos, estructuras deductivas correctas. ¿Cuáles son esas estructuras deductivas correctas? Pues aquí tenemos una lista. Modus ponens, A implica B y se da A, entonces se puede deducir B. Modus tollens, A implica B es cierto, tengo también no B, entonces puedo deducir no A. Se puede probar muy fácilmente que todas estas reglas de inferencia son correctas. Se puede probar a través del tabló. ¿De acuerdo? Aquí veo que este año hemos cambiado ligeramente la notación y que estas de simplificación se han descompuesto en combinación y adición, ¿vale? Pero es básicamente lo mismo. Razonamiento o demostración. Una demostración es una cadena de razonamientos, es decir, equivalencias lógicas o reglas de inferencias que me lleva a la conclusión desde las premisas. Entonces ahora vamos a ver una clasificación de las estructuras deductivas. Por el método de demostración, aquí pues hablamos de que puede ser por demostración directa o derivación, es decir, aplico reglas de inferencia y equivalencias lógicas y voy de las premisas a la conclusión, o por reducción al absurdo. Eso significa que niego la conclusión y la añado a las premisas, y ahora hago razonamientos y acabo con una contradicción. Otra clasificación por la estructura de las premisas. Primero por contrarrecíproco, que significa que si tengo A implica B, voy a probar no B implica A. Este tipo de demostración no sale mucho, pero bueno, la hemos puesto aquí por completitud. Por casos es cuando tu premisa tiene la forma de una disyunción. Por ejemplo, imagina que tienes P1 o P2 implica Q, se deduce Q, y entonces vas a probar que de P1 se puede deducir Q y de P2 se puede deducir Q. Y entonces los he hecho por casos. Y por último, demostración de implicaciones. Cuando tienes una implicación que dice... La conclusión es una implicación que dice, por ejemplo, F implica G. La F la tienes que añadir primero, antes de empezar la demostración, la tienes que añadir a tus premisas. Si una conclusión tiene forma de implicación, eso significa que cuando el antecedente se suponga cierto, el consecuente lo va a ser también. Entonces, por eso pones el antecedente con las premisas, que son las fórmulas que se supone que son ciertas. Y luego, por último, ha habido unos cuantos ejercicios donde hemos hecho razonamiento en el lenguaje natural, pero basándonos en la formalización del lenguaje de lógica de proposiciones. Y hasta aquí ha sido todo. Y hasta aquí ha sido todo, amigos aprendientes. Seguimos en la brecha.